Estamos listos ya. Bienvenidos, mis queridos amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook Live. En este día estamos aquí como de costumbre para presentarles un programa más del estudio de Apocalipsis. En este día, hoy estamos a 26 de enero del 2019, ¿verdad? Entonces, estamos listos para iniciar esta transmisión. Les pedimos a todos en todas partes que compartan esta transmisión. Hoy estamos un poco mal de nuestra garganta, así es que les vamos a pedir las disculpas. El clima realmente ha estado un poco tremendo acá en la zona norte de Estados Unidos. Así que sean bienvenidos. Ángel Galeano les envío un abrazo y una bendición especial para cada uno de ustedes. Bien, vamos a estar estudiando el día de hoy el tema de Pérgamo, el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Ustedes saben cuán interesante se ha vuelto este estudio, ¿verdad? Si usted no le entendía el Apocalipsis, realmente hoy usted le está entendiendo. Ya tenemos 3 clases anteriores, ¿verdad? Iniciamos con la introducción, luego venimos con la iglesia de Éfeso y luego con la de Esmirna, que fue la clase número 3, y hoy está el tema número 4, que se titula, no sé si sale por allí, el anuncio, es Apocalipsis, mensaje a la iglesia de Pérgamo. Así que le estamos enviando saludos para todos ustedes. Repórtenos, compartan nuestra transmisión, por favor. Y vamos a estar agradeciéndole muchísimo. Además de que, por supuesto, usted estará contribuyendo para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué les digo? Acá pues la temperatura está muy, pero muy fría. Hoy hemos llegado, déjenme ver, yo quiero mostrarles algunas imágenes si es posible, ¿verdad? Casi a los 11 grados Fahrenheit, es la temperatura que se está registrando acá en Estados Unidos. Bueno, la parte norte, ¿verdad? Y la situación pues se está volviendo bastante difícil en estos días, pero gracias a Dios estamos bien, ¿verdad? Estamos bien y le agradecemos al Señor por todas las bendiciones que nos da. Bueno, sí, está muy helado. El día de hoy vamos a iniciar con este estudio rápidamente, sin antes pues también agradecer y orar por aquellas personas que nos han solicitado también oraciones, y queremos pedirle a Dios también por la situación que está pasando el pueblo de Venezuela. Quiero ponerles acá el mapa en vivo, el mapa Google Earth, que es tremendo programa que tiene Google. Y pedir por Venezuela. Está pasando por momentos muy decisivos realmente, ¿verdad? Aquí vemos el territorio venezolano, ¿verdad? Y su capital Caracas, que está básicamente, usted la puede ver ahí un poquito pegadito al océano, del mar Caribe, ¿verdad? Este es el lugar en este momento de mucha tensión, ¿verdad? La ciudad de Caracas, ¿verdad? Un país muy lindo, de gente muy alegre. Tenemos amigos que viven por allá y hermanos, amigos que viven por acá en Estados Unidos también. Lastimosamente, en estos momentos pues hay mucha situación difíciles allá en Venezuela.
con esto de la situación política, ¿verdad? Esperamos que pronto esta situación se normalice y las personas puedan volver a disfrutar de un ambiente de paz y de tranquilidad, ¿verdad? Ese es realmente nuestro deseo. Como pueden ver aquí ustedes, estamos acá llevándole una imagen digital de lo que es la capital déjeme ver, yo casi no sé manejar este programa, pero con la tecnología que hoy tenemos, nos permite hacer estos acercamientos, ¿verdad? Y así podemos ir a cualquier país del mundo, ¿verdad? Podemos ir a cualquier país del mundo el día de hoy. Nosotros pues estamos ubicados muy, pero muy al norte del continente. Lo voy a llevar acá. Estamos ubicados aquí precisamente en la ciudad de Green Bay, Wisconsin. Aquí estamos, mire. Aquí estamos transmitiendo en este preciso momento. Yo estoy aquí por esta área más o menos, ¿eh? Aquí estamos en esta área. Más o menos por aquí. Así es que estamos aquí a la orilla del lago Michigan. Todo este lago es el lago Michigan, como ustedes pueden ver, inmenso, gigante, que básicamente estamos haciendo frontera con Canadá. Canadá está muy cerca de acá, ¿verdad? Ahí podemos ver la frontera de Canadá. Estamos acá en lo que es los grandes lagos. El lago Superior, el lago Michigan, el lago Huron y el lago de Georgia Bay. También está el lago Ontario, ¿verdad? Más al norte, ¿verdad? Yendo ya para Washington, D.C., en Pensilvania, también toda esa área, ¿verdad? Bien, entonces vamos a volver por acá. Después de ese pequeño, a mí me encanta esto de los mapas. De hecho, cuando estábamos estudiando en la primaria y después en la secundaria del colegio, nos encantaba la materia de estudios sociales, ¿verdad? Bueno, estudios sociales ya casi no se lleva en secundaria, sí en plan básico, ¿no? En los primeros años. Y en la escuela, por supuesto, sí se lleva, porque hay que estudiar de geografía. Me encantaba dibujar los mapas, no es por hablar ni por echarme las palmas, pero yo era muy bueno dibujando los mapas y por eso me encanta tener los mapas, fijarme, ¿verdad? Y así, bueno, como uno no conoce otros países, así nos podemos transportar, ¿verdad? Ya están con nosotros muchas personas, así es que les pedimos que compartan esta transmisión, ¿verdad? Y escriban sus comentarios. El día de hoy no sé si vamos a terminar, me refiero porque andamos bastante mal de la garganta, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para finalizar con este estudio. Pero hoy queremos estudiar lo que es la iglesia de Pérgamo. Muy interesante, recuerde que estamos estudiando el Apocalipsis. Ya iniciamos con la introducción, ¿no? Básicamente Apocalipsis en el capítulo 1 nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que debían de suceder pronto, ¿verdad? Y la declaró enviando a su siervo Juan. Es interesante cuando dice que tienen que suceder pronto, usted se pregunta, bueno, si el Apocalipsis nos anuncia la venida de Cristo y muchos eventos y yo no veo nada. Bueno, yo quiero decirles que sí, han pasado. La diferencia o la situación es que nosotros estamos ya en el siglo XX y los siglos que nos han antecedido han pasado una serie de acontecimientos y según la profecía bíblica, lo primero que debió de suceder fue que existían 7 iglesias, ¿no? Y nosotros, volviendo al mapa, vamos a irnos al mapa acá. Usted se va a dar cuenta, aquí la tenemos,
que las iglesias, estas iglesias, donde estaban colocadas estas iglesias, era una zona del Asia Menor. Déjenme darle vuelta un poquito aquí al mapa. No sé qué pasó, ya no me quiere dar vuelta el mapa. Ya no me quiere dar vuelta el mapa, pero no. Aquí está. Vamos a darle un poquito vuelta aquí al mapa. A ver si logramos irnos al Asia Menor. Básicamente es un territorio que está ocupado por Turquía el día de hoy. Y lo vamos a ir a ver un poquito así, muy pero muy cerca. Aquí podemos ver el área de Turquía, ¿no? Aquí la podemos ver. Toda esta área que está aquí es Turquía. Y la isla de Patmos estaba localizada justamente, creo que es esta que está por aquí. Si no me equivoco. Vamos a irnos un poquito más cerca para ver si la podemos. No sé si será esta, pero es una de las islas pequeñas de tantas que tenía Turquía, el Asia Menor en aquel entonces. Pero déjenme ver si la podemos buscar por aquí. No sé cuál de todas estas era la isla de Patmos, ¿verdad? Porque hay muchos, vamos a tener que ubicarlas bien por ahí. Vamos a tener que buscarlas a ratito y les vamos a decir, pero acaso que Juan fue enviado a una de estas islas, ¿verdad? Y aquí está, aquí está. Esta es la isla que fue enviado. De hecho, podemos entrar hasta las cuevas donde estuvo. Justamente en esta área estuvo Juan, ¿verdad? Usted puede ver, es impresionante lo que podemos hacer hoy con Google Earth, ¿verdad? Que nos permite apreciar cualquier lugar del mundo. Entonces, esta es la isla de Patmos, ¿verdad? Totalmente deshabitada. Juan vivía más o menos aquí, en esta área de por acá, ¿verdad? Hoy son territorios modernos, pero lo fueron a lanzar hasta esta área de aquí, ¿verdad? Esta que estamos viendo aquí, imagínense. Entonces, imaginamos cuál fue la dificultad tremenda que pasó Juan, pero tenía una compañía extraordinaria que era la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús guiándole, ¿verdad? Maravilloso realmente. Entonces el día de hoy vamos a hacer una oración para iniciar con este estudio extraordinario que vamos a presentarles. Quiero decirles que durante vayan pasando el tiempo, los días, vamos a ir haciendo estudios tremendos de la palabra de Dios. Va a ser muy revelador. Vamos a investigar, vamos a presentarle videos, vamos a tener invitados y vamos a hacer de este programa un programa muy educativo, muy ilustrativo para entender la palabra de Dios, porque más allá de mirar cosas bonitas, nuestro objetivo es llevar esta palabra a cada uno de ustedes y ustedes puedan decidir realmente seguir a Jesús, investigar más, cómo prepararse, estudiar la Biblia. Son una serie de objetivos que nos hemos fijado para que ustedes los puedan lograr. Sobre todo puedan conocer más del Evangelio de Jesucristo. Perdón. Bien, el día de hoy vamos a tener una palabra de oración. Mándanos sus comentarios ahí en el chat o síganos en YouTube. Usted puede encontrarnos ahí como Ángel Galeano. Así es que ahí vamos a estar posteando estos temas. Ya están los anteriores, si usted los quiere ver, aquí también, vaya a nuestro perfil de Facebook y puede ver los temas anteriores, ¿verdad? Así es que les invitamos, hoy vamos a estar estudiando Pérgamo, pero para eso vamos a tener una palabra de oración, para eso les pido que nos acompañen. Querido Dios y Padre, en esta hora venimos aquí ante su presencia, Señor, porque queremos conocer más de la profecía bíblica, más de su palabra. Queremos sobre todo prepararnos y conocer más a Jesús
y de esa forma, Señor, poder hacer una preparación, porque sabemos que los tiempos y las profecías se están cumpliendo y nos dicen que algo grande habrá de suceder. Y todos sabemos que es la venida de Cristo Jesús. Están pasando cosas extraordinarias en el mundo, Señor, y queremos, Señor, que usted nos ilumine y nos dé entendimiento para entender su palabra, comprenderla. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ustedes recuerdan que la semana anterior estuvimos estudiando la iglesia de Esmirna, ¿correcto? Queremos hacer un breve repaso de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? La iglesia de Esmirna era la segunda iglesia que nosotros estudiamos, ¿verdad? Y les decíamos que esta iglesia, ya representándola en el tiempo, también queremos decir que la mayor parte de los estudiosos están de acuerdo en que cada una de las iglesias que aparecen en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis representaban un tiempo en la historia. Y decíamos que la iglesia de Éfeso representaba el periodo, el primer siglo, del año 31, 33 de Cristo hasta el año 100. Ahí representaba la iglesia de Éfeso y estuvimos hablando de ella. Y después decíamos que la iglesia de Esmirna estaba representada por ese periodo desde el año 100 al año más o menos 313 de la época cristiana, ¿verdad? Fue una época dura, la iglesia de Esmirna, que en griego representaría o sería la palabra bálsamo, ¿no? Que se utilizaba para aplicar a los muertos. Realmente no pudo haber un mejor símbolo profético para representar la característica peculiar de esta iglesia, ¿verdad? Que se vio bajo la prueba de la persecución, el destierro, el martirio. De esta manera Esmirna, que significa mirra, ¿no? Un ungüento delicioso, era el suave perfume que la acompañó en el horno de la persecución y del martirio. Así que la iglesia de Esmirna, como les decía, está ubicada más o menos, si la ubicamos en el tiempo, o sea que Dios agarró estas 7 iglesias en Asia Menor para representar cada una de las experiencias que el pueblo de Dios iba a vivir durante la historia de la vida, de la historia desde que Jesús nació hasta los últimos días cuando Él venga. Entonces, si hoy queremos saber qué pasó o qué va a pasar, estudiemos las iglesias, estudiemos los sellos, que también los sellos representan, como vamos a ver más adelante, la historia del cristianismo. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar Pérgamo. Pérgamo es interesante porque hoy nos vamos a dar cuenta realmente y quizás vamos a mencionar nombres, iglesias, no porque nos parezca a nosotros, sino porque en la Biblia está escrito la historia del mundo, la historia del cristianismo. O sea que a todo aquel que se llame cristiano, seguidor de Jesús, seguidor de Yeshua, como le dicen las iglesias mesiánicas, todo aquel que se llame seguidor de Yeshua o de Cristo está representado en estas iglesias. Y saben, lo extraordinario es que Jesús iba a estar tanto guiando a las iglesias, iba a estar en medio de las iglesias, de los candeleros, como le decía en el capítulo 1, como también iba a estar guiando, dando mensajes a sus estrellas, a sus luceros, que representaban las personas, los mensajeros. Bien, el mensaje de Pérgamo es la iglesia que causó controversia. Recuérdese que Esmirna fue la iglesia perseguida, ¿no?, por el imperio romano. Esa bestia espantosa
de la cual hablaba Daniel 7:7 más o menos, y también de la cual habla Apocalipsis. Pero la bestia espantosa, mire qué interesante, iba a perseguir al pueblo de Dios, a los cristianos, como sucedió con todos esos emperadores, ¿no? Yo la semana pasada mencioné una lista de emperadores como Nerón, como Troyano, como Marco Aurelio, como Severo, que era Severo, ¿no? Como Maximino, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano, que fue uno de los tremendos perseguidores de la iglesia, principalmente ya en la época final, un poquito antes de que se diera este decreto de Milán en el año 313, que terminó con la persecución. Entonces, ¿qué pasó? Vino esta bestia espantosa, que nos hablaba Daniel y Apocalipsis, perseguía a los cristianos porque no estaban de acuerdo con sus doctrinas paganas. Pero luego, impresionantemente, la iglesia cristiana iba creciendo en adeptos. Las personas, al escuchar el mensaje del Señor Jesús, del Evangelio, se unían a la iglesia, no importando que estos fuesen sacrificados, que fuesen muertos. Usted puede irse al internet y conocer la historia de la iglesia que fue perseguida, que fue muerta, y usted se va a encontrar con historias impresionantes, como en los anfiteatros, en los lugares de diversión. O sea, saben que los principales lugares de diversión de los romanos eran ver cómo los leones devoraban a miles y miles de cristianos. Hoy en día podemos saber, yo se lo voy a presentar más adelante, un lugar muy importante que los turistas cuando van a Roma visitan, creo que se le llama el anfiteatro, donde hacían los espectáculos al aire libre, y allí echaban a los cristianos y venían toda la prole, la gente, la gente rica, los militares, a divertirse viendo cómo los cristianos eran devorados por los leones, o cómo eran matados, o cómo utilizaban diferentes tipos de castigos para los cristianos. Pero entonces, la sangre de estas personas, milagrosamente, Dios las hacía que aquellos que miraban estos sacrificios, miraban que hacían estos vejámenes y estas torturas, se sintieran impresionados y quisiesen auscultar más el por qué esas personas estaban siendo sacrificadas. Y en esa búsqueda se encontraban de que ellos confiaban y eran discípulos de uno que se llamaba Jesús de Nazaret, Yeshua. Y cuando se encontraban con esta experiencia hermosísima de que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, y que Jesús había dicho que llevásemos su yugo, y que su yugo no era fácil, pero que al momento de la persecución y de la tragedia Jesús iba a estar con ellos, ellos se sumaban a los cristianos, y fue tanta la cantidad de cristianos que surgieron, que se manifestaron, que declararon que eran hijos del Rey de Gloria, de Jesús, el Mesías. El Imperio Romano optó por aquel adagio popular que dice que si tú no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y fue así que Diocleciano envió una tremenda persecución. Se levantó y por espacio de 10 años, más o menos, la profecía lo hablaba, que tendría que persecución por 10 días, la iglesia de Esmirna, los persiguió, los mató y hizo lo que quiso, en doble proporción de lo que habían hecho sus antecesores. Pero saben, un día llegó un rey, un gobernador, un emperador que se llamó Constantino, y en el año 313 de la época cristiana,
Después, lógicamente, hay una historia detrás de esto, el por qué, cómo llegó Constantino al poder. Se habla de que Constantino tuvo que vencer había otro emperador que estaba también queriendo ostentar el poder, quería ser emperador del Imperio Romano, pero Constantino, él también quería ser. Pero entonces, en una ocasión, él tuvo una revelación, más adelante vamos a hablar, donde él tuvo algo como una visión, donde le decía, donde él miró el símbolo de la cruz. Y esa voz le decía que en este símbolo, o siguiendo a este símbolo, tú vencerás. Entonces vino Constantino y llamó a su ejército, a todos sus guerreros, y les pidió que dibujaran una cruz, ya sea en sus escudos, en sus armas. Y saben, misteriosamente, el ejército de Constantino tuvo la victoria sobre su oponente. Entonces él reflexionó y dijo, bueno, yo estoy siguiendo, y nosotros hemos seguido por mucho tiempo a estos que creen en la cruz de Cristo, los cristianos. Entonces, en ese momento él dijo, no, yo no puedo perseguir. Si yo he vencido en el nombre o siguiendo a este símbolo de la cruz, yo no puedo perseguir a los cristianos. Entonces fue allí cuando él decidió aceptar y decretar, valga la instancia, el decreto de Milán en el año 313, que terminó con la persecución de los cristianos. Entonces, esto es lo importantísimo, lo que vamos a hablar en este momento. Lo que vamos a hablar en este momento, usted lo va a entender de una vez por todas, porque usted de repente es cristiano, es católico, es evangélico, qué sé yo, todas las iglesias que creen en el Señor Jesús, pero no entienden por qué son cristianos o por qué siguen determinada religión. El día de hoy vamos a mencionar nombres de iglesias, pero quiero decirles, mis queridos amigos, hermanos, no lo hacemos con el ánimo de lastimar a nadie, ni se sienta aludido. Usted conozca la verdad, que es al final lo va a hacer libre, y tome la decisión en su corazón. ¿Qué pasó en el año 313? El cristianismo se sintió halagado por la propuesta del Imperio Romano, un imperio que era pagano, un imperio donde se adoraban a los emperadores, donde se adoraba estatuas, donde se adoraba a ángeles, donde se adoraba de todo, paganismo, practicaban todo tipo de actos aberrantes. Es cierto, el Imperio Romano era un imperio muy disciplinado en cuanto a su línea militar, pero tenía muchos dioses paganos. Su principal dios era el dios del sol, adoraban al sol. Entonces, ¿qué pasó? Por supuesto, los cristianos no adoraban nada de lo que hacían los romanos. Pero debido a esa propuesta tan buena, el hecho de decirles, miren, queridos hermanos, ya no los vamos a perseguir. Ustedes pueden vivir en paz, en tranquilidad, y nos vamos a unir, porque el Dios de ustedes es el Dios verdadero. A muchos de los cristianos les pareció correcto esta propuesta, pero algunos no la aceptaron. ¿Por qué? Porque esto significaba de que el Imperio Romano, por supuesto, iba a aceptar muchas de las doctrinas del cristianismo, pero también los cristianos deberían de ser más accesibles en el sentido de aceptar algunas de las doctrinas. Y fue allí cuando el paganismo se metió a el cristianismo, se mezclaron. Y eso en la palabra de Dios se le llama fornicación, se le llama infidelidad hacia Dios. ¿Me estoy dando a entender?
la situación se tornó difíciles, quizás mucho más difíciles, para aquellos fieles del Señor que ya no querían adorar ídolos, que no querían adorar al emperador, que ya no querían adorar imágenes de vírgenes, porque en el Imperio Romano se adoraban vírgenes. O sea, esto de adorar la Virgen no es nuevo. Recién se empezó a practicar con la mezcla del Imperio Romano pagano con el cristianismo. Y debemos de decirlo en esta ocasión de una forma clara y no con el deseo de ofender a nadie. En esta mezcla, o cuando se unió el cristianismo, cuando los líderes religiosos se unieron al paganismo, al pagano Imperio Romano, surgió una iglesia diferente. Esa iglesia se llegó a conocer como la Iglesia Católica Apostólica Romana. De allí es que usted ve hoy en día cómo se adoran estatuas, imágenes, cómo se adoran hombres, porque en el Imperio Romano se adoraba a el emperador, y muchas de estas doctrinas se metieron en la iglesia cristiana. Por supuesto, hubo una iglesia que no aceptó, fueron muy pocos que no quisieron ceder, que no quisieron practicar la doctrina. Entonces estos se apartaron, pero aquí inició lo que se le llama el periodo de la iglesia de Pérgamo, en la cual vamos a estar hablando en este preciso momento. ¿Qué pasó con Pérgamo? Bueno, Pérgamo estaba ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Pérgamo significa elevación o altura, ya que estaba construida sobre una colina. Esta ciudad era la más grande de la zona y llegó a ser la capital de la provincia romana de Asia Menor, y un importante centro cultural también. Albergaba una gigantesca biblioteca con más de 2000 o 200 libros más o menos. Para aquel entonces pues era mucho. Los pergaminos. No eran libros, eran pergaminos. Y tenían su origen en Pérgamo. Esta época, como decíamos, representa más o menos al comienzo del año 313 al año 538. Esta época fue cuando surgió lo que se le llama hoy el sistema papal, el papado. Cuando la persecución había terminado, recuerda lo que habíamos hablado, gracias al edicto de Constantino, el edicto de Milán. Es por eso que al inicio de la descripción de la iglesia de Pérgamo nos recuerda la persecución de la época anterior de Esmirna, con las palabras en tiempo pasado que decía Apocalipsis 2:13, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Una vez que la persecución terminó, como les había dicho, comenzaron a introducirse una serie de errores malos a la iglesia de Pérgamo, que sufrió bajo las influencias paganas. Esta iglesia, según la característica, era una iglesia orgullosa. Por varias razones, Jesucristo no pudo haber escogido realmente una ciudad más idónea para representar este periodo de la historia de la iglesia cristiana. Pues en aquella ciudad de Pérgamo, de la que estamos hablando, cuyo nombre significa altura o elevación, representa perfectamente el espíritu de aquella época cristiana llena de popularidad, prosperidad, comodidad, orgullo político, mundana y apostasía. Porque acuérdese, ya no era una iglesia legítimamente, decir 100% cristiana, una iglesia que seguía los preceptos cristianos, sino que era una iglesia ya mezclada. Se había mezclado la apostasía. Oiga lo que dice el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Y escribe
al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Está escuchando esto? ¿Recuerda quién se unió a la iglesia cristiana? El Imperio Romano. ¿Y qué nos decía Daniel 7:7 que era el Imperio Romano? Era la bestia espantosa. Era el mismo Satanás. Por eso allí se estableció. Lo dice el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Dice: yo conozco tus obras y donde moras. ¿Dónde moraba esta iglesia? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, claro, porque aún se hablaba de la fe de Jesucristo, pues eran cristianos también. Y dice: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaán. Más adelantito vamos a hablar qué significa la doctrina de Balaán, y usted va a ver que hoy en día se está practicando la doctrina de Balaán, que enseñaba, dice, oiga, que enseñaba Balaán a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que este mensaje no solamente es para la iglesia de Pérgamo, sino para todas las iglesias en la historia cristiana. ¿Por qué? Porque estas mismas cosas se cometen en todas las iglesias. Al que venciere, oiga esta promesa hermosa: daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe. Esa es la promesa de Dios. Sabes que cuando Jesús venga, y si tú o yo somos salvos, Él nos dará un nombre nuevo. No lo conocemos. Incluso el mismo Jesús, Yahshua, tiene un nombre nuevo. Por eso no te pelees si alguien te dice que Jesús se tiene que llamar Jesús o Jesucristo o el Mesías o Yahshua. Porque incluso Jesús va a tener un nombre nuevo. Impresionante. Lamentablemente la iglesia cristiana comenzó a corromperse, tal como el apóstol Pablo lo había predicho en Hechos 29. Vamos a irnos a Hechos. Hechos 20 y los versículos 29. Escuche lo que decía Pablo: sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y efectivamente entraron. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Impresionante, ¿verdad? En 2 de Timoteo 4:3 también nos habla de esta experiencia que iba a pasar. Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 3, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué impresionante. Sinceramente, mis queridos amigos, esta fue una época muy difícil para el cristianismo. Y en Gálatas capítulo 4, vamos a irnos a Gálatas rápidamente. Gálatas capítulo 4
Y el versículo 6 al 9, escuche lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Padre, Padre. Así ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, déjeme ver, yo creo que esto no era el que estaba... Sí, este era de Gálatas, efectivamente. Déjeme seguir adelante acá. Ok. Bueno, esta era la lamentable situación que estaba sucediendo en la época de la iglesia de Pérgamo, en esa época después de los años 313. Es esta la única de las 7 iglesias, la iglesia de Pérgamo, a la cual Jesucristo se representa como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos y advierte con atacar con ella, según Apocalipsis 2:16, 2:12-16. Recuerde que esta época, o que esta espada, perdón, es un símbolo de la palabra de Dios, según Hebreos 4:12 o Efesios 6:17. Esta simbólica espada es la que juzga y separa la verdad del error. En esta iglesia iba a comenzar a gran escala la división entre la verdad y el engaño, entre lo correcto y el error, entre la luz y las tinieblas. Esta época de la iglesia cristiana sería decisiva y divisoria entre la sana doctrina y la apostasía. Importante. Saben, hermanos, hasta el día de hoy, los hermanos de la iglesia católica nos dicen los separados. ¿No ha escuchado esa palabra? Pero la pregunta es, ¿usted cree que esta separación fue justificada? Por supuesto que sí. Porque saben, según la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, esta apostasía traería o pariría el hijo de pecado, de perdición. Y más adelante lo vamos a ver y lo vamos a decir. Esta época fue cuando la iglesia se unió al poder político, al Estado. Hermanos, hay cosas que debemos de decir. Yo veo, voy a hablar por mi país, pero yo veo en mi país que hay pastores ocupando posiciones políticas en el gobierno. No es permitido. No es permitido. Cuando eso sucede, hay cosas graves que le suceden a la iglesia. El Señor Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y dad al gobierno en aquel entonces, gobernado por el emperador, lo que es del gobierno. O sea, nosotros tenemos que pagar impuestos al gobierno magnífico como ciudadanos honestos y honrados, pero también hay que obedecer y dar los diezmos, que es a lo que realmente se estaba refiriendo el Señor Jesús. Porque ¿qué es lo que le daban en aquel entonces? Las ofrendas y los diezmos. Luego que hoy en día se dice, no, pues hoy no tenemos que dar diezmo, que tenemos que darlo de una forma voluntaria. Pero mis queridos, estamos llegando al tiempo del fin, que las ofrendas voluntarias no van a ajustar para llevar la obra de Dios y vamos a tener que dar todo, así como lo dieron los discípulos antes del Pentecostés. Pero bien, aquí la iglesia se unió con el Estado. La iglesia de Pérgamo representaba la época en la que la iglesia cristiana se unió con el Estado romano bajo los emperadores de Constantino en el año 313 después de Cristo y Teodosio en el año 380 después de Cristo, quien hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto de Tesalónica. Aquí inició lo que llama el Apocalipsis la fornicación y la apostasía de la iglesia cristiana, uniéndose con el Estado y surgiendo lo que se le llama el sistema papal de la iglesia católica. En el año 313, el emperador Constantino, como decíamos, promulgó el edicto de Milán, por el que se conocía oficialmente al cristianismo. Se proclamaba la seguridad de culto, por supuesto, y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas.
Esta época de la historia de la iglesia se cierra con el decreto del emperador Teodosio en los años más o menos 379 al 395, por el que se proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Esta historia la podemos encontrar en una literatura que se llama Historia del Hombre, de Alcides Parejas Moreno, Don Bosco Editorial, en la página 133. Así es que Dios condena claramente, oiga bien, a los estimados pastores, hermanos que les gusta andar en la política. Y saben, en el gobierno, por ejemplo, estadounidense de Donald Trump, al inicio de su gobierno se borró y se invalidó lo que era la enmienda Johnson, que la enmienda Johnson hacía que se prohibiera totalmente cualquier movimiento político, o se mencionara el apoyo o se mencionara conceptos políticos dentro de la iglesia. Pero hoy en día eso ya quedó eliminado. Según el gobierno de Estados Unidos, hoy en día los sacerdotes pueden, o los pastores o los líderes religiosos pueden hablar con libertad, sin que estos sean sancionados por la justicia, y pueden dar lineamientos o pueden hablar de sus candidatos favoritos en las iglesias. Pero saben, la palabra de Dios condena claramente el que la iglesia se una con el Estado. Por supuesto, pueden coexistir estos, cada quien obedeciendo según los preceptos como fueron creados. Dios, la iglesia creada por Dios, y el gobierno creado por los hombres. Por supuesto, es una inspiración de Dios también. Dios condena la unificación de la iglesia, o la religión, y el Estado, o la política. La condena fuertemente en su palabra y la describe como la fornicación política. Lamentablemente, la iglesia, la simbólica, la mujer, en la palabra de Dios, la iglesia pura representada como la mujer pura, que debía ser fiel a Dios, a su esposo, abandonó a Dios al unirse con los poderes temporales buscando cuidado, protección y sostén en el Imperio Romano. Así que de esta manera fornicó con los reyes de la tierra, la cual hizo de ella una mujer infiel a Dios, una ramera ante los ojos de Dios, quien fue traicionado y engañado miserablemente por la iglesia. Podemos vernos, vayamos a Apocalipsis 17, 1, 2. ¿Qué nos habla Apocalipsis 17, 1, 2 acerca de lo que venimos hablando? Escuche, condenación de la gran ramera. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Escuchó esto? ¿Saben? La iglesia es representada como la esposa de Cristo, pero cuando la iglesia, que es esposa de Cristo, se une a otra esposa, comete fornicación. Y Apocalipsis 17 me está hablando de que esta mujer ahora ya no es la mujer pura, sino que es una ramera que se iba a combinar con todos los gobiernos de la tierra. Y saben, la única iglesia que hoy en día está casada o tiene contacto o tiene negocios con los gobiernos del mundo, es más, es un poder político religioso el día de hoy, es la Iglesia Católica Apostólica Romana con el sistema papal. Es duro decir esto, pero es la realidad. Usted no me deja mentir, eso es lo que se ve. Pero esta es una apostasía total. La iglesia no debe de mezclarse con el Estado. Es un principio bíblico. Así que esta fue la época donde se originó lo que se le llama el sistema papal. Es por eso que durante la época de Pérgamo estaba en pleno desarrollo el establecimiento del papado, o sea, del Vaticano, conocido en la Biblia como el hombre de pecado, porque representa la institución religiosa que se atrevió, oiga bien, a cambiar la ley de Dios
según Daniel 7:25. Y el hijo de perdición, porque nació como hijo de la fornicación política, es decir, de la unificación de la iglesia y el Estado, y lleva a la perdición a los que confían en sus tradiciones y enseñanzas contrarias a las de las Sagradas Escrituras. Veamos segunda de Tesalonicenses, mis queridos hermanos. Veamos segunda de Tesalonicenses, el cual nos va a hablar de algo muy importante. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el versículo 1 al 4. Oiga lo que dice. De la manifestación del hombre de pecado. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Impresionante la descripción que hace la palabra de Dios del hombre de pecado que iba a surgir de la unión de la iglesia y el poder político. Y hoy lo tenemos. El hombre de pecado. El que iba a llevar a las almas a la perdición haciéndose adorar como Dios. Increíble, hermano. No estamos mintiendo. Siento que usted de repente se sienta lastimado por lo que decimos acá. Pero la palabra de Dios es verdad, es verdadera. Nos da un testimonio fiel de que realmente la profecía se iba a cumplir. Y he aquí el cumplimiento de esta profecía. Es impresionante. A veces yo tengo amigos muy queridos que son católicos, como todos nosotros hemos venido del catolicismo. Y él me decía, hermano Ángel, ¿por qué tú me dices que tu religión es la correcta, siendo que nosotros como católicos somos la iglesia más antigua? En primer lugar le digo, mira, yo no digo que mi iglesia es la correcta, de ninguna manera. Yo pienso que no hay ninguna iglesia correcta, queridos hermanos. Pienso que hay buenos propósitos, hay buenas intenciones de los cristianos, de los líderes religiosos, de cualquier religión. Pero saben, incluso ni los mismos grandes siervos de Dios, profetas, comprendieron a plenitud la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es un corazón sincero, humillado, deseoso de aprender todas las verdades bíblicas, porque cuando conocemos la verdad nos hará libre. Y este hermano me decía, si la primera iglesia, la iglesia que existió, la más antigua, es la iglesia católica, y le digo, tienes razón, hermano, pero espérate un poquito. La primera iglesia que surgió fue la iglesia cristiana, esa iglesia de Éfeso, esa iglesia limpia, pura, esa iglesia donde identificaban a los falsos profetas, a los falsos pastores, y los expulsaban, porque ellos tenían clara la doctrina. Pero cuando se unió el cristianismo con el paganismo y surgió lo que se llama el sistema papal, la iglesia fornicó y apostató de la fe e inició este gran sistema gigantesco en el mundo, como es el sistema católico, apostólico y romano. Es un poco duro lo que decimos, hermanos, mis queridos amigos, pero hay que decirlo, es la verdad. Y nadie siéntase lastimado. Mi iglesia puede tener muchas cosas malas, y usted las puede mencionar. Yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día. Guardamos el sábado como día del Señor. Y usted me puede decir, pero ¿tú por qué guardas el sábado si el día de reposo es el domingo? Bueno, yo tengo una explicación bíblica, el cual me permite
sentirme tranquilo en mi creencia de que el día de reposo es el día sábado y no el domingo. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a la historia del domingo, justamente nos vamos al inicio de esta mezcla. Recuerden que el Imperio Romano adoraba al sol, al día del sol, en el día domingo. Cuando los cristianos se adhirieron al Imperio Romano, se mezcló, ellos tuvieron que aceptar muchas cosas. Y dentro de una de las doctrinas paganas que se aceptó fue el día del sol, el Sunday en inglés, o Dominus Invictus, que era el domingo. Y por supuesto, desde allí inició lo que fue la adoración a Dios en el día domingo. Pero saben, cuando nosotros estudiamos esta historia, nos damos cuenta que la adoración en el día sábado continuó incluso después de que la iglesia cristiana se uniese con el poder político. Mis queridos amigos, el trono de Satanás dice que estaba en Pérgamo y con seguridad lo podemos decir así. Allí fue a donde inició la apostasía en el trono de Satanás, que era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía su capital en la ciudad de Pérgamo. Jesús dice acerca de Pérgamo: yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. Así que Satanás tiene un trono aquí en la tierra, desde el cual gobierna. Sabemos que Satanás también se llama diablo, según Apocalipsis 12:9. Ese su trono es mencionado un poco más tarde en Apocalipsis, donde describe la famosa transición de Roma pagana imperial y por supuesto a la Roma cristiana papal, la bestia que menciona el Apocalipsis. Así lo menciona, un poder. Bestia significa un poder en el lenguaje apocalíptico, a quien el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora, ¿usted entiende este versículo? ¿Usted entiende por qué Apocalipsis 13:2 dice: el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad? Claro, Daniel 7:7 nos decía que la gran bestia, esa que se iba a levantar en el último tiempo, iba a perseguir a los cristianos, iba a surgir en una época de la historia, pero ya aquí en la iglesia de Pérgamo nos dice que esa bestia, por supuesto, era el Imperio Romano y que este imperio le iba a dar el poder a la iglesia cristiana. Y por supuesto que lo que surgió de esta combinación, ya usted lo ha escuchado que pasó, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere al decir que la morada de Pérgamo es donde está el trono de Satanás? Para entender este versículo muy revelador, hay que reconocer algunos detalles de la historia de esta ciudad. En el año 133 a.C., el rey Hemífero Atalo III llegó a su testamento, legó en su testamento el reino de Pérgamo al pueblo romano. Bajo el control del Imperio Romano, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia Menor. Por lo tanto, Pérgamo, al ser parte del Imperio Romano, sujeta a los designios de Roma, moró donde está el trono de Satanás, según Daniel 7:7. Así que fue lamentablemente en el trono de Satanás, o sea, Roma, el Imperio Romano, donde se corrompió la doctrina de Cristo una vez que la iglesia se unió con el pagano Imperio Romano y comenzó a absorber su paganismo como una esponja seca, así cuando se mete al agua. Es aquí donde obró el misterio de iniquidad. Así que en la tercera, Esmirna, y cuarta bestia, en la tercera, Pérgamo, y la cuarta bestia, que es la que continúa, encontramos la tan famosa transición de Roma pagana imperial, Pérgamo, que mezcló el cristianismo con el paganismo a Roma cristiana papal, a Tiatira, que es la siguiente, ¿verdad? Así que en la época en la cual la iglesia asimiló el paganismo y la veneración de personas fue esta. Aquí empezó, cuando se empezó a venerar al Papa. Y esa tradición continuó hasta nuestros días, ¿verdad? Es interesante
todos estos datos porque nos da la idea realmente de dónde estamos y qué estamos viendo, ¿verdad? Así que en esta época fue también cuando la iglesia asimiló la adoración al sol. Pérgamo era además la sede del antiguo culto babilónico al sol. Cuando los caldeos fueron derrotados por los medopersas, huyeron a Asia Menor, donde establecieron su colegio central en la altiva ciudad de Pérgamo. Por lo tanto, Dios escogió la iglesia de Pérgamo para utilizarla como símbolo profético de aquella época apóstata. En la época, la adoración al sol fue introducida en la cristiandad. Fue el emperador romano Constantino quien en el año 321 emitió la primera ley de descanso durante el día del sol del Imperio Romano, mandando a que todos los habitantes del extenso Imperio Romano debían cesar de trabajar en el dies solis. Y 62 años después, el emperador romano Teodosio cambió el nombre de dies solis a día del sol, por dies dominus o dominicus o día del Señor. Así que de esta forma camuflaba el día del sol pagano con un lindo nombre cristiano. Ahora entiende usted por qué se adora a Dios en el día domingo. Hermanos, no existe nada creo de que Jesús resucitó un día domingo y por eso guardamos el día domingo. No. En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Jesús dejó el día domingo para adorarle a Él. Él ya lo había establecido desde el principio del mundo. En Éxodo 20 podemos encontrar al verdadero día de Dios, al verdadero día de adoración. Así que durante la época de Pérgamo, ya vamos a terminar, se comenzaron a usar las velas. A partir del año 320 después de Cristo, se comenzó la veneración de ángeles y santos muertos, como también el uso de imágenes. Eso fue ahí por el año 375. Prácticas que Dios prohibió claramente en su palabra. Podemos verlo en Hechos 25-26, en Apocalipsis 19-10, en Apocalipsis 22, 8 y 9. En Hechos 17, 16, 30 y también en Apocalipsis 9, 20 al 21, etc. Hay muchísimas citas bíblicas donde Dios condena la adoración a las imágenes. Era la época en la cual comenzó la que hoy conocemos la misa católica, ¿verdad? Como un rito de sacrificio diario. Esto comenzó ya más o menos por los años 394 después de Cristo, cuando las Sagradas Escrituras dicen claramente que Cristo fue sacrificado una sola vez para siempre. Eso lo podemos ver en Hebreos 10, 12, versículo 26 y también versículo 28. Era la época en la cual comenzó la exaltación de María, como 4 siglos tras su muerte, o después de 4 siglos después de la muerte de María, empezó la adoración a María. Eso no empezó en los días de Jesús, o en los días de la muerte de los discípulos de Cristo. No, de ninguna manera. La adoración o la exaltación a la Virgen María comenzó 400 años más tarde, ¿verdad? Así es que es lamentable realmente que muchos de los cristianos hoy caigamos en este tipo de idolatría. También durante esta época, la época de Pérgamo, se comenzó a usar vestiduras especiales para los sacerdotes, o los que le llamamos curas el día de hoy, allá por los años 500 después de Cristo, y en lo cual inició la extrema unción, lo que le llamamos el día de hoy, ¿verdad? Así es que, mis queridos hermanos, vamos a ir terminando. Tenemos mucho de qué hablar, pero lamentablemente esto es lo que sucedió y es lo que la palabra de Dios nos aconseja el día de hoy. ¿Qué piensas? ¿Crees que este estudio está interesante? Y mire, lo que viene más adelante va a ser extraordinario. Si no entiendes lo que hemos estado hablando, te recomendamos que vayas a los primeros estudios. Hay 3 estudios previos a esto,
donde estamos estudiando el Apocalipsis. El libro entero lo vamos a estudiar. No sabemos cuánto nos va a costar, nos va a tomar estudiar, pero vamos a tratar de estudiar en su mayor parte, ¿verdad? Lógico, el Apocalipsis es un libro inmenso, muy grande, tiene tantos conceptos, tantas lecciones, que va a ser imposible que nosotros cubramos. Pero vamos a tratar aquellos aspectos de mayor importancia y sobre todo vamos a tratar de encontrar a Jesús y buscar el consejo que Él tiene para nuestro tiempo. Te invito, mi querido amigo, hermano, que busquemos y estudiemos más de la palabra de Dios, ya que allí realmente le podemos encontrar sentido a nuestra vida, el futuro de nuestra vida. Porque Dios tiene un pueblo, Dios tiene principios a los cuales Él quiere que nosotros sigamos, y esos están en la palabra de Dios, en su palabra, en la Biblia. Que Dios te bendiga. Cualquier pregunta, mi querido amigo, hermano, que tú deseas hacernos, escríbenos con mucho gusto. Si nosotros estamos al tanto, conocemos de ello, con mucho gusto lo vamos a hacer. Esperamos que puedas compartir estos temas. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Le esperamos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Nos escucharemos muy pronto. Cuídense y recuerden que Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga.